Ahora vamos a hacer lo que son los formatos flexibles. De hecho, nosotros ya vamos a partir de un formato que ya está realizado, que es el de Heracles o de Hércules. De hecho, es el mismo formato que utilizamos en los videos anteriores para la diosa Afrodita, nada más que le cambiamos lo que son los colores y bueno, obviamente los textos y las fotos. Aquí, bueno, vamos a tener lo que es un formato fijo. Si nosotros lo vamos cerrando, entonces se va cortando. Aquí el problema no es de que el usuario empiece a hacerlo más grande y más pequeño. Generalmente los usuarios que tienen todas sus facultades mentales no están jugando a abrirlo y cerrarlo. El problema es que si tenemos un monitor, digamos, más pequeño, con menor resolución, se vería así, digamos de 960. Si tuviera uno de 800, entonces ya tendríamos la penosa necesidad de utilizar un scroll. Y si fuera todavía más pequeño, entonces empezaría a verse así de pequeño. En las tabletas y en los teléfonos celulares generalmente se va a ver así, pero pequeñito, lo cual es bastante incómodo porque prácticamente ya no funciona. Pero en monitores, si el monitor tiene menor resolución, pues entonces el usuario va a tener que utilizar scrolls, lo cual es ya bastante malo. Para evitarnos eso, entonces vamos a hacer lo que son los formatos o los layouts en forma flexible. De hecho, aquí lo dice, flexible. Vamos a hacer cálculos, porque ya no nos van a servir nuestros cálculos que hemos realizado. Digamos, si contamos con una hoja de cálculo, vemos que más o menos queremos tener de 960, de una longitud de 960. Entonces queremos una columna de 16, porque habíamos manejado de formato de 16. Si nosotros le damos aquí 16 píxeles, entonces se nos va a 0,1, lo voy a ampliar, 6666666. Si esto lo redondeamos nos da 2. El número que maneja o es más aproximado a 2 es 20. Entonces si nosotros le damos 20 es aproximadamente 0.02 y frijoles. ¿Ok? Es por eso que utilizamos el 20. Si no, tendríamos que decirle un número como 19.5, que es aproximadamente el 2%. Es mejor utilizar el 20, aunque bueno, en este caso ya no es múltiplo de 16, pero funciona muy bien. Entonces nuestros márgenes van a ser aproximadamente de 20 píxeles, que es alrededor del 2%. Nuestra área visible la habíamos mantenido en 570. 570 con respecto a 960 nos da el 0.59, el 59.37%. Lo podemos redondear sin mayor dificultad a 60. De hecho, los navegadores, la mayoría de los navegadores actuales manejan muy bien los decimales, lo podríamos manejar con decimales. Pero el problema es de que hay que mantenerlo sencillo. La filosofía del KISS de mantener las cosas sencillas, bueno, lo redondeamos al 60%. Tenemos otra división, aquí intenté representar otra división, entonces me va a dar un 2% para tener otra vez 20 píxeles de separación. Nos restan 330. Si sacamos el porcentaje de 330 de 960 es aproximadamente 0.34 y fracción, lo redondeamos a 34. Y un margen del otro lado nos daría un 2%, que todo sumado pues nos da el 100%. Entonces estos números son muy factibles de trabajar en un principio. Manejar los márgenes, los contenidos, y un punto que va a ser muy importante es el que se maneja aquí. Los márgenes y los paddings se calculan en relación al contenedor padre. Si ven, este 2% no es con respecto a 570. Este 2% en realidad es a 960. Un error muy común es de que nosotros tratemos de trabajar con 570 y a esto sacarle porcentajes. Se hace al revés. Hay que manejarlo con 960 para sacar lo que son márgenes y paddings. Y posteriormente en fotografías se hace lo mismo.
vamos a trabajar no sobre el contenedor, sino con el padre. Con el contenedor padre es con el que se sacan los porcentajes. Entonces vámonos a nuestro codificador, que en este caso es Dreamweaver, y vamos a empezar a hacerlo de manera flexible. En todo lo que es el wrapper, en vez de manejar 960, vamos a manejar 80%. 80%. ¿De acuerdo? 80% con respecto a qué? Con respecto al body. El body no tiene contenedor, entonces nos va a dar un 80% con respecto a lo que es nuestra pantalla. En este caso son 1024. Después vamos a ver lo que es los mínimos y los máximos, que nos puede decir si tenemos una pantalla gigantesca, pues entonces nos va a salir un 80% de esa pantalla gigantesca. Vamos a decir, vas a hacer el 80%, pero si tienes mucho espacio, entonces únicamente 960. Y así vamos a empezar entonces a hacer páginas responsivas. Después el encabezado no tenemos problema con respecto a la longitud porque hereda la de wrapper. El contenido tampoco lo vamos a manejar lo que es el ancho porque lo hereda del wrapper, igual que el pie de página. Donde empezamos a tener problemas es con respecto a las columnas izquierda y derecha. Ya habíamos visto, si nos vamos a nuestra pantalla de la hoja de cálculo, que van a ser 62%, ya sea como padding o como margen. Entonces nos regresamos y aquí le vamos a decir que el ancho lo queremos a un 60%, un 60% con respecto al wrapper, que a su vez tiene un 80% con respecto al body. Aquí en vez de decirle 16 píxeles le vamos a decir 2% a la izquierda y 2% a la derecha. En este caso decidimos poner lo que es esa columna en esta parte. Con respecto a la columna izquierda, que son 340, ya habíamos visto en nuestra hoja de cálculo que son aproximadamente el 34%. Entonces le ponemos 34% y aquí únicamente del lado derecho le ponemos un 2% y lo salvamos. Lo salvamos, lo visualizamos en nuestro navegador, formato flexible, y ya lo convertimos. Ahí hubo un pequeño cambio, un poquito más de espacio, pero si nosotros lo movemos, entonces se adapta, se va modificando también lo que es las cajas. Por ejemplo, si yo llego a ponerla aquí, empieza a adaptarse más, pero bueno, vamos a ver aquí un pequeño problema, lo que son las fotografías. Si son muy pequeñas, digamos, entonces aquí se empiezan a juntar las fotos. También las fotos tenemos que cambiarla de proporción. Eso todavía no lo hemos hecho, pero ya todas las demás cajas ya quedaron en su tamaño. Vámonos, digamos, a la primera imagen. Nos vamos a la imagen que se llama izquierda y aquí entonces le vamos a decir que va a tener un ancho, un width, que va a ser un porcentaje y vamos a decirle aproximadamente el del 70%, punto y coma. Si nosotros nos vamos al navegador, lo refrescamos y nos va a quedar muy grande. Tenemos que encontrar el tamaño adecuado. Regresamos a lo que es el 70% con respecto al padre. Este debe de ser el 70% y este debe de ser el 30%. Entonces, efectivamente, las proporciones son al revés. Vamos a decirle entonces un 35%. Lo salvamos y lo volvemos a visualizar. Lo refrescamos y bueno, ahí tenemos ya el tamaño, un tamaño aproximado al que teníamos. Si nosotros nos vamos moviendo, entonces se ve que se va ajustando lo que es la imagen. En este caso es casi un 80%. Nos regresamos al codificador y si observan no le estamos poniendo la altura. En lo que es la etiqueta tampoco debe de haber anchos
ni alturas. Esto lo vamos a omitir, lo salvamos y en la parte de derecha le vamos a decir que queremos un ancho, digamos, del 80% con respecto, ya habíamos visto, a lo que es su contenedor. Nos regresamos a lo que es el navegador, lo salvamos y bueno, vemos más o menos que es un poquito más. Entonces vamos a decirle que queremos un 85%. Ahora vamos y ahí lo tenemos. Si nosotros empezamos a mover lo que es el tamaño de las páginas, pues entonces las imágenes también se empiezan a modificar. Si vemos, también tenemos otro pequeño problema, que es, lo estamos haciendo más pequeño y si ustedes observan, entonces ya no caben. Eso lo vamos a resolver cuando veamos mínimos y máximos y bueno, algunas de las otras sentencias que tenemos para controlar precisamente eso, los cambios que tengamos en pantalla. Aquí por lo pronto pues ya tenemos lo que es nuestro modelo flexible. En el próximo video vamos a ver lo que son las alturas máximas, los anchos máximos, etcétera, para entonces empezar a jugar con lo que es nuestro diseño. Aquí, bueno, una de las cosas es que el diseño va cambiando. Aún no podríamos decir que sería responsiva, porque una responsiva detecta de que hay un tamaño mínimo y entonces acomoda posiblemente las celdas o quita fotografías o pone otro tipo de fotografías de lo que son las imágenes. Eso lo vamos a ver en otro de los capítulos, pero por lo pronto vamos a ver lo que son los mínimos y los máximos.